Soy Roberto Villatoro y esto es Scrutatio. Hoy, tercer domingo de Pascua, y en el Evangelio nos encontramos con un pasaje muy significativo. Jesús que se les aparece a sus apóstoles después de resucitar. Y significativo porque Pedro y los apóstoles no sabían qué hacer con su vida. Estaban agobiados, tristes, desahuciados después de la pasión del Señor. Y entonces de repente Pedro dice, voy a pescar. Entonces se va a hacer aquello que hacía antes de encontrarse con el Señor, como si no lo hubiera conocido nunca. Y entonces va a pescar y dice el Evangelio que pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. Los pescadores no pescaron nada. Y entonces de repente un individuo se acerca y les dice, oye, ¿tienes algo de comer? ¿Has pescado algo? Y es como ponerle un poco de sal en la herida, porque obviamente no han pescado nada. Se dan cuenta que la barca está vacía, que la red está vacía. Y los apóstoles, ¿por qué nos preguntas? ¿Que no te das cuenta? No hemos pescado nada. Y entonces este individuo les dice, bueno, tiren sus redes a la derecha. Y aquí los apóstoles ya no entienden, es algo que es una pregunta que les sobrepasa. Primero, los pescadores somos nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Segundo, ya no es momento para tirar las redes, ya amaneció. Tercero, no se tiran a la derecha. Y aparte, me estás diciendo que del lado derecho de la barca sí hay peces y del lado izquierdo no hay. Es que es ilógico, ¿cómo nos dices eso? Pero lo interesante y lo curioso es que los apóstoles tiran las redes. Hacen un acto de fe y confían en lo que este Señor les dice. Y los resultados los conocemos en el Evangelio. Y este pasaje nos puede iluminar, porque a nosotros nos puede pasar algo muy parecido de lo que le pasó a los apóstoles. Primero podemos estar viviendo nuestra vida como si no conociéramos a Jesús, o tal vez vivir como vivíamos antes de encontrarnos con Él. Entonces vivimos como si no lo conociéramos. Y entonces tal vez estamos tirando nuestras redes, que son nuestra vida, a los mares del pecado, donde no vamos a encontrar. Y obviamente no encontramos nada, no pescamos nada en nuestra vida, no encontramos la felicidad que estamos buscando. Y entonces de repente se te aparece Jesús y te dice, oye, ¿tienes algo de comer? O sea, ¿has pescado algo en tu vida? Y entonces tú dices, oye, ¿que no te das cuenta? ¿Que no te das cuenta que estoy mal? ¿Que no te das cuenta que me va mal en mi vida? Que estoy harto de mi familia, de mi vida, de mi trabajo, de mis amigos. Que me va mal en el trabajo, que tengo deudas, que me va mal en mi matrimonio. ¿Que no te das cuenta? ¿Por qué me preguntas eso? Y Jesús no te pregunta para fastidiarte. Te pregunta porque quiere sacarte de ahí. Porque su amor es tan grande que quiere sacarte de ahí. Y entonces tú le dices, no, que no me ves. Y entonces él dice, pues tira tus redes a la derecha. Y aquí como que también nosotros no entendemos, nos sobrepasa así como los apóstoles. ¿Cómo me pides que deje de tirar mis redes a estos mares, tal vez del pecado? Y me pides que los tires a la derecha, es decir, tal vez ayudando al prójimo, sirviendo a los demás, viviendo actos de caridad, obras de misericordia y la oración. ¿Cómo me pides eso? ¿Que no te das cuenta que mi vida es muy valiosa y que yo sé cómo vivirla? Entonces aquí es el momento clave de tu vida, si vas a confiar o no en el Señor. Si tú no confías, si tú sigues con tus maneras, muy probablemente no pesques nada y vas a seguir con tus redes, con tu vida vacía. Si tú tiras las redes a la derecha, yo te prometo que vas a tener una vida feliz, abundante, llena, fecunda, matrimonios renovados, familias saneadas, heridas curadas, una vida feliz y plena. Confía, tiras tus redes a la derecha. Soy Roberto Villatoro y esto es Scrutatio.